Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 50, el último día de esta campaña de Enraizados. Nuestra identidad, una fe neotestamentaria. Respondamos a la pregunta, ¿qué nos distingue de otras religiones, sectas o grupos religiosos? Debemos iniciar diciendo que la Biblia dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto está en 1 de Pedro 3:15. Antecedentes. ¿Por qué soy bautista? ¿Qué es ser bautista? ¿De dónde venimos los bautistas? ¿Somos la iglesia verdadera? ¿Fundó Cristo la denominación bautista? ¿Vale la pena ser bautista? ¿No da lo mismo ser de cualquier otra denominación? ¿Por qué hay tantas denominaciones? No siempre y no todos encuentran respuestas adecuadas a estos cuestionamientos. Hay cristianos que creen que somos bautistas porque bautizamos, hay quienes creen que somos seguidores de Juan el Bautista, y muchos otros se conforman con pensar que no somos católicos o que no son católicos y critican a la iglesia popular como si eso fuera bueno y fuera todo. Debe existir algo más serio y profundo en el hecho de ser bautista o de la denominación a la que pertenecemos, la que sea usted metodista, presbiteriano, nazareno, Asambleas de Dios, Iglesia Santa Pentecostés, evangelista, apostólico, de la fe en Cristo Jesús, Iglesia Cuadrangular, y bueno, y puedo seguir diciendo nombres. Yo hice hice alusión a la Iglesia Bautista porque soy de la Iglesia Bautista, pero usted pregúntese de la suya propia. ¿Por qué somos eso? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y acaso somos los únicos o qué? Estamos en un momento histórico de efervescencia religiosa que nos desafía a entender quiénes somos. Muchos de nosotros tenemos amigos, vecinos o parientes de alguna otra denominación de la Iglesia Católica Renovada, por ejemplo, y de repente no sabemos distinguir la diferencia. Esto nos causa dos problemas. Primero, inhibe nuestro fervor evangelístico, porque si todos son cristianos a su manera, ¿para qué les predicamos? Segundo, nos hace presa fácil de doctrinas y prácticas extrabíblicas con las que grupos sensacionalistas nos influyen. La verdad es que es importante tener identidad. La identidad es como el esqueleto de una persona. ¿Qué sería una persona sin esqueleto? Imagínese a un amigo o quien quiera. A mí no me imagine, no, si quiere sí, pues, pero imagínese una persona sin esqueleto. ¿Qué sería? Una bola de carne, sí, kilos de masa, de carne. El esqueleto nos da forma. La identidad de una denominación, sus doctrinas, sus principios, sus valores, como todo lo que hemos estudiado nosotros ahora, que tiene que ver con nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Oreb, es lo que nos da identidad. Y la verdad es que sí es importante distinguirnos. Cuando yo prendo la televisión en el canal cristiano y veo lo que hacen algunas personas, trucos de magia, brujería, invocaciones que se parecen mucho a la parapsicología, a la metafísica. Yo digo, yo no soy de esos y quiero que quede claro que no soy de esos. Es triste, es vergonzoso porque de repente hay gente, personas inconversas que vienen, tú eres te dicen, ¿no? Tú eres de los que hacen eso, tú eres como del loco ese que pone la Biblia en el suelo y luego nadie puede pasar y a todos les da el telele porque no puede pasar. Y personas que me dicen, tú eres de esos. No, no soy de esos. Porque personas me dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? No, en ningún lado. En ningún lado dice eso. Pedro nunca hizo eso, Juan nunca hizo eso, ni el Señor Jesucristo hizo eso. Pero algunas personas nos quieren cortar con la misma tijera y sí es vergonzoso. Y entonces tenemos que tener identidad. Tenemos que saber de cuáles sí somos, de cuáles no somos. Porque como dicen por ahí, ¿verdad? Alguien dijo que un papá dijo, es que todos mis hijos son iguales, pero contestó el que se sentía menos querido, sí, pero unos son más iguales que otros. Entonces debemos tener identidad. Ahora bien, identidad, según el diccionario, significa conjunto de características que determinan quién es y qué es una persona. Si aplicamos esto a la cuestión denominacional, la fe, podríamos decir que nuestra identidad es el conjunto de características que determinan lo que es una iglesia bautista. ¿Y quiénes son los cristianos bautistas? Los presbiterianos, los metodistas deberían entender y tener su serie de características que determinan que son una iglesia metodista o que son una iglesia presbiteriana o que son una iglesia pentecostés. Ahora, qué bueno que esas características, todas esas características estén en la Biblia, sean de la Biblia, porque si no son de la Biblia, si no están en la Biblia, entonces no valdría la pena tener esa identidad. Vale la pena también aclarar que una denominación no es sino solo un nombre con el que se conoce a un determinado grupo de creyentes. Una secta sería un sector o un grupo religioso que se autosepara
de todos los demás por considerarse los poseedores de la única verdad y el único camino verdadero a Dios. Los bautistas no somos una secta. Los bautistas creemos que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Como dice Juan 3:16, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo que creemos que no importa a qué iglesia asista una persona, si conoce a Cristo a través de una experiencia de salvación por Él, es un cristiano aun cuando no sea bautista. De modo que no somos una secta, sino una denominación, es decir, una manera como se nos denomina a algunas personas, y sí, ciertamente tenemos una identidad. La postura de algunos de abolir toda identidad denominacional, aunque parece muy piadosa, es una idea que crea confusión y deteriora el entendimiento de la verdad bíblica. Además, se opone a la enseñanza de la palabra, como veremos más adelante. He aquí 7 razones para buscar, conservar y defender una identidad. Si usted es de una denominación determinada, su iglesia es de una denominación determinada, sería bueno que usted tuviera una identidad clara y supiera de qué se trata, ser parte de esa iglesia a la que usted pertenece. Y si cree que es una identidad bíblica, entonces debería entenderla y defenderla. Yo les quiero compartir 7 razones para buscar, conservar y defender una identidad. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué en Josué 5:13. Les leo el texto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Se les preguntó a unos pseudodiscípulos en Hechos 9:15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, estos 2 pasajes nos hablan de lo importante que es identificarnos. Identificarse es importante, tener identidad es fundamental. Primera razón para tener, he dicho, para buscar, conservar y defender una identidad. Primera razón, una razón teológica. Dios es un Dios con identidad. Dios es un Dios que se identifica. Miren cómo dice en Éxodo 3:13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. No es como el Dios desconocido del areópago griego, Jehová nuestro Dios, porque eso quiere decir yo soy el que soy, Jehová, Yahweh. Es el nombre de Dios que él le dio a Moisés. No es como el Dios desconocido del areópago griego en Hechos 17:23, donde dice, por cuanto pasando y mirando vuestros santuarios, es Pablo hablándole a los atenienses, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo quiso aprovechar ese altar vacío que tenían los atenienses en el areópago para decirles, bueno, ustedes tienen aquí un altar para un nuevo Dios que no conocen, pues yo les quiero hablar de ese, y les habla de Cristo. Pero ellos decían, al Dios no conocido. Nuestro Dios Jehová no es el Dios desconocido del areópago griego, no, Él tiene incluso nombre y se identifica. Dios tiene un nombre y nos da a conocer su nombre. Dios nos habla de su origen. En Éxodo 3:16 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Es eterno y no hay registro de su origen o nacimiento, pero sí de su transcurrir en la historia. El Señor se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Su paso por nuestra tierra ha dejado huellas, se define a sí mismo con relación a otros. Una identidad, un pasaporte, una credencial de elector, te relaciona con tu origen biológico, quiénes son tus padres, con tu origen geográfico, dónde naciste, y con tu origen temporal, cuándo naciste. Pues Dios se hace relativo al presentarse a San Moisés y le dice, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no puede decir cuándo nació porque Él ha existido siempre, pero sí se identifica en relación a aquellos a los que ha bendecido como Dios y como Padre. Así es que Dios sí tiene identidad.
Y Dios nos habla de su origen. Incluso Dios tiene personalidad. En Hechos 3, 5 al 8 dice, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios, es decir, Dios se revela y revela la clase de Dios que es, nos da a conocer sus atributos, es un Dios celestial que se relaciona con el mundo y con el hombre y que hace suyas cosas materiales para establecer dicha relación. En Éxodo 3, 7 al 8 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus actores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Ya leímos ese pasaje. Es decir, Dios se hace relativo, le importa el ser humano. Es decir, se identifica, tiene personalidad. Además, Dios se define a sí mismo en cuanto a sus propósitos. Otra vez, Éxodo 3, 7 al 9. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Y sigue hablando otra vez, porque ya leímos el pasaje, pero se define incluso con relación a sus propósitos. Le revela a Moisés lo que piensa hacer. En conclusión, es un Dios distinto que se puede distinguir entre otros dioses. No es un Dios confuso, sin forma ni personalidad. Es un Dios claramente identificable. Es un Dios con identidad. Así es que sí debemos tener identidad. Buscar identidad y defender nuestra identidad, porque Dios mismo tiene identidad. Disculpen. Segunda razón para buscar y defender nuestra identidad. Razón antropológica. Dios planeó darle al ser humano una identidad. Dios llama al hombre por su nombre. En Éxodo 3:14 dice, viendo Jehová que iba a ver, se refiere a Moisés que iba a ver en la zarza que no se ardía y no se consumía, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Oiga, Dios identifica al ser humano y lo llama por su nombre, como llamó por su nombre a Moisés. No dice, ser humano, ¿quién anda ahí? No, Dios nos conoce y nos habla por nombre. Dios respeta la identidad del ser humano. Miren, reconoce el origen de los hombres. En Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Identifica el origen de Moisés y le menciona a Moisés para establecer un diálogo con él, porque sabe cuál es quiénes son los padres de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados. Y Dios reconoce el origen del hombre. Trata con el hombre como un individuo con libre albedrío y voluntad. En Hechos 3:3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré una grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Quién decidió ir a ver la zarza? Moisés. Dios la puso ahí, llamándole, desafiándole a su voluntad. Perdone. Dios hace siempre llamados, desafíos, siempre nos motiva, pero nos respeta nuestra individualidad y nuestro libre albedrío y voluntad. Además, Dios lo identifica con su pasado, a Moisés, Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios soy de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios sabía el pasado de Moisés. Además, Dios lo identifica con su comunidad de fe, Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios identifica la comunidad de fe de Moisés y lo identifica en cuanto a su potencial y lo capacita además. Éxodo 4, 2 al 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve.
y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno, y él volvió a meter su mano en el seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Es decir, Dios identifica el potencial de Moisés y lo capacita. Lo identifica en cuanto a sus limitaciones y le provee habilidades. Éxodo 4, 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para el habla, torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién te dio la boca? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debas enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, y con la cual harás señales. Es decir, no hay duda, Dios identifica y reconoce la identidad de Moisés. En conclusión, Dios desea que los seres humanos tengamos identidad de la misma manera que Él se identifica claramente con nosotros. Entonces Dios desea que busquemos, conozcamos y expresemos nuestra identidad. No hay razón para que vivamos una vida confusa y cambiante. Tercera razón. Ya vimos razón teológica, razón antropológica, ahora la razón eclesiástica. Cristo ha dado a su iglesia una identidad. Es el plan y el deseo de Dios que cada iglesia local tenga una sola fe. Efesios 4, 1 al 6 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El organismo viviente que es la iglesia requiere de unanimidad y cohesión, y para ello la identidad doctrinal es importante. Es importante, debemos estar de acuerdo en nuestra doctrina, porque si no tendremos una esquizofrenia espiritual en la iglesia, unos creyendo una cosa y otros creyendo otra cosa. Por eso es importante que cuando hay personas que vienen de otra congregación o personas que tienen otras ideas, pues les eduquemos, les enseñemos. Eso hacemos los pastores. La campaña Enraizados, esta campaña para eso es, para alinearnos todos a la luz de la palabra. Por eso cuando alguna persona no está dispuesta a alinearse y sigue creyendo cosas diferentes, pues le decimos, no hay problema, pero usted no puede ser maestro, o maestra, usted no puede dirigir una zarza, y si gusta puede irse a otra congregación donde crean lo que usted cree. No creemos que debemos expulsar a nadie, pero sí le invitamos a las personas que creen diferente a unirse con los que creen como él o como ella, o alinearse y renovarse en su fe, y descubrir lo que dice la palabra de verdad y sanar en su doctrina. Porque definitivamente nosotros creemos que cuando una persona cree una cosa diferente, debe sanar su doctrina. Se requiere que cada miembro del cuerpo de Cristo sepa quién es y qué hace. 1 Corintios 12, 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto solo se logra siendo serios en nuestras interpretaciones bíblicas y teniendo convicciones profundas. Siendo superficiales o fluctuantes, solo logramos mayor debilidad. La iglesia local y su misión es una razón importantísima para tener, conservar y defender la identidad. Tenemos una razón filosófica, ya tuvimos la razón teológica, razón antropológica, razón eclesiástica y ahora una razón filosófica. Todo ser humano necesita una identidad para ser alguien. Todo mundo debe responder a la pregunta ¿dónde se encuentra la verdad? ¿En la experiencia, en el racionalismo, en la ciencia, en la religión o en la Biblia? ¿Dónde está la verdad? Es aquí donde las diferencias se originan. ¿Cuál es la fuente de lo que debemos creer? La respuesta a esta pregunta nos da dirección, carácter y define nuestra identidad. Nuestra respuesta debe ser categórica y contundente, pero también debe ser práctica y vivencial. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra.
Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que sí, hay una razón filosófica también. Todos creemos algo, pues creamos lo correcto, creamos lo que dice la Biblia. Razón teológica, razón antropológica, razón eclesiástica, razón filosófica. Y ahora, una razón educativa o de discipulado. Ser discípulo es identificarte con un maestro y con una verdad. Todo discípulo debe definirse, debe saber lo que cree y por lo que cree. Mateo 16, 15 al 20 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Los creyentes debemos enfrentar las disyuntivas de la vida y los cuestionamientos humanos con valor y tomar las decisiones pertinentes. Ante la crisis de fe del mundo, nosotros no podemos ni debemos manejarnos sin opinión. Quien no se define por no quedar mal o por no saber qué hacer, no parece una respuesta clara a Dios a sus preguntas. El Señor dijo: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Está preguntándoles cuál es su identidad. Porque acuérdense que la identidad nos relaciona con algo, nos relaciona con nuestros padres. Yo soy Gilberto Gutiérrez Lucero. Mi Gutiérrez significa que tengo un papá que se apellida Gutiérrez, y Lucero significa que tengo una mamá que se apellidaba Lucero. Es decir, nos relaciona con algo, con alguien. Nací el 12 de noviembre del 59 en la ciudad de Chihuahua. Nos relaciona con el origen geográfico, temporal. Entonces, nuestra identidad espiritual también nos relaciona con Dios o en quién creemos. Por eso Jesús preguntó: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y entonces él les dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, alguien que no se define a sí mismo, ¿no merece que le digas nada? Debemos definirnos. Es una razón educativa. Somos discípulos. ¿De quién? ¿De quién somos discípulos? ¿De Stephen Hopkins o como se pronuncia? ¿De quién somos discípulos? O de Benavides, ese que escribe un montón de paramayas acerca de Jesucristo, el caballo de Troya y no sé qué. O de la revista Duda de que había antes, o la revista Muy Interesante, o de National Geographic, que de repente agarra unas puntadas con intenciones de contradecir lo que dice la palabra del Señor. ¿De quién somos seguidores? ¿Dónde depositamos nuestra fe? Y si es en Cristo y es su palabra, pues entonces tenemos una identidad sana. Es una razón educativa el discipulado. Razón teológica, razón antropológica, razón eclesiástica, razón filosófica, razón educativa. Dos más, una razón profética. Parte de nuestra misión es identificar la verdad del error. El pueblo de Dios y el mundo necesitan razones. Dice 1 Pedro 3:15, ya lo leímos antes, pero déjenme leerlo otra vez. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Solo teniendo una identidad sólida se puede compartir sólidamente la verdad y combatir sólidamente el error. No podemos ni debemos decir al mundo que todo es cierto, porque no todo es cierto. Que se trata de puntos de vista o de costumbres independientemente de lo relativo de algunos valores morales, nuestro mensaje tiene verdades absolutas que debemos proclamar y defender. Esa es la razón profética. Razón ética. Esconder la identidad es un acto inmoral. Creer algo y no vivirlo o no defenderlo es pecado.
Mateo 7, 26 a 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. A donde quiera que vayamos, a otro país o trabajo, una empresa, un juzgado, etc., nos enfrentamos con la necesidad de identificarnos. ¿Quiénes somos y de dónde somos? Aquello a lo que nos dedicamos son cosas importantes para definirnos. No es ético hablar o escribir anónimamente, por ejemplo. Identificarse es una elemental regla de ética en toda relación. No es posible entonces que despreciemos la identidad denominacional de nuestra iglesia como si se tratara de orgullo carnal o de una pasión sectaria o separatista. No lo es. Es sencillamente sanidad. Esto es lo que creemos, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Y es importante tener eso, y toda denominación debe tener esa convicción. Usted va a una iglesia determinada, debe tener esa sanidad en su identidad, y usted debe saber por qué creen lo que creen y por qué hacen lo que hacen. Y está en la Biblia, pues siga adelante con su identidad, por supuesto. Sí, si usted tiene una cierta identidad y tiene ciertas creencias y esas no están en la Biblia, yo sí le recomiendo que recapacite, sí le recomiendo que busquen la palabra del Señor, la verdad más pura. Así es que no es posible entonces que despreciemos la identidad denominacional, porque no es orgullo carnal ni pasión sectaria. No hagamos así nosotros, pero no dejemos por ello reconocer quiénes somos y de defender nuestros principios en medio de este tiempo de efervescencia religiosa y filosófica. Tener, conservar y defender una identidad crea tensión con los que nos rodean, no hay duda. De ahí que muchos prefieran ocultarse cobardemente tras una supuesta madurez, relajando la verdad bíblica y sometiéndola al relativismo del mundo actual. Si estoy en una reunión interdenominacional de pastores y no sé, vamos a orar porque se convierta a México, y uno de esos, un llamado autonombrado apóstol, se pone de pie y dice, yo propongo que declaremos atado a Satanás, que hay que declararlo, hay que atarlo con palabras. Y yo se la pasan atando al diablo, dijo el hermano Chuy Olivares, y se le suelta por la noche lo amarran con una cadena muy larga. Si ahí todos están de acuerdo con esa idea, le estoy describiendo cosas que me han pasado, no estoy describiendo algo que no haya vivido, estoy describiendo lo que me ha pasado. Y me preguntan, usted está muy serio, hermano, ¿por qué? No puedo evitar. Y si me preguntan, les digo, ¿dónde tenemos poder para atar a nadie? ¿Quién nos dio poder? ¿Dónde está en la Biblia poder para declarar cosas? Para declarar sano a México, para declarar a México para Cristo. ¿Quién nos dio autoridad de eso? Eso solo lo puede hacer el Señor. A nosotros nos mandó predicar, punto, a evangelizar a medio mundo para hacer posible que se conviertan. Pero andar creyendo que en nuestra boca tenemos poder, y entonces crea tensión. Como tengo una identidad, como tengo ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas, verdades que están en esta palabra, y las que no están en esta palabra no las creo, las rechazo contundentemente, eso crea identidad definitivamente. Quedo mal, soy raro, soy distinto, y por eso algunos, por cobardes, se conforman al mundo o al ambiente religioso. Hay una gran diferencia entre ser tolerantes y ser inconsistentes. Hay una diferencia entre ser sabios para relacionarnos y ser conformistas con el mundo. Entre ser sabios al cambio para bien y ser comodinos con las modas. Seamos de la vanguardia, vayamos juntos hacia el logro de nuestras metas, pero no comprometamos nuestra fe. En nuestra iglesia anunciamos el Evangelio y queremos alcanzar a muchas personas y bautizarlas y crecer, pero no a costa de nuestra fe. No cambiaremos nuestras doctrinas. Seguiremos predicando la verdad, aunque hay personas que no soportan la verdad. Lo dice la Biblia, que no soportan la sana doctrina y que se van con maestros que les enseñen cosas que quieren oír ellos, conforme a sus concupiscencias, dice. Somos de la vanguardia. No hay razón para que nuestros principios y nuestras creencias se diluyan o se distorsionen con un alto costo por nuestro crecimiento. Como un alto costo por nuestro crecimiento. Si realmente crecemos no solo en número de creyentes, sino en profundidad de fe de cada uno de los creyentes. La verdad de Dios no está en la venta, ni hace falta maquillarla. La verdad de Dios no está a la venta, ni hace falta maquillarla para que alguien la acepte. Proclamemos sólidamente la verdad y creceremos sólidamente.
La misión que como iglesia tenemos es una de nuestras más importantes razones para conservar y defender nuestra identidad. En conclusión, Dios desea que los seres humanos tengamos identidad de la misma manera que Él se identifica claramente con nosotros. Entonces, Dios desea que busquemos, conozcamos y expresemos nuestra identidad. No hay razón para que vivamos una vida confusa o cambiable o con muchas ideas. Conozco congregaciones en donde llega cada profeta o falso profeta y les enseña una cosa y luego llega otro y enseña una cosa diferente, contraria, y todos lo aceptan, ni cuenta se dan que estaba contrario. Y hay gente que es tan abierta que no es abierto, eso ya es otra cosa. Como que tuvieran un embudo en la cabeza así, que cabe todo. No, la Biblia dice que probemos todos los espíritus. La Biblia dice que a la palabra y al testimonio, y que lo que es más de esto de mal procede. La Biblia dice que los de Berea llegaban a sus casas e investigaban en la Biblia lo que Pablo les predicaba. Si analizaban lo que Pablo les predicaba, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, imagínense si no deben analizar lo que les enseño yo. Por todo ello, déjenme ver dónde voy. La verdad de Dios no está a la venta, eso ya lo dije. La misión que como iglesia tenemos es una de nuestras más importantes razones para conservar, defender nuestra identidad. En conclusión, ya voy ahí. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La iglesia y cada cristiano debe profundizar el conocimiento bíblico. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuidado con el analfabetismo bíblico. El cristiano no se debe conformar solo con la leche espiritual. Su proceso de maduración incluye la profundización de su conocimiento de todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La iglesia y cada cristiano debemos reflexionar sobre las verdades bíblicas sin prejuicios y a la luz de distintos criterios. Hechos 15:1-2. Entonces alguno que venía de Judea enseñaba a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. El prejuicio cierra la mente y endurece el corazón. Por eso la iglesia debe reflexionar las verdades bíblicas sin prejuicios y a la luz de los distintos criterios. El prejuicio cierra la mente y endurece el corazón, insisto. La iglesia y cada cristiano debemos definir lo esencial y lo no esencial. Hechos 15:7 dice: y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que yo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es importante el juicio que distingue las cosas fundamentales de las que no lo son. Luchemos por sostener lo que debe ser sostenido y seamos pacientes en cuanto a las cosas no fundamentales respecto a opiniones diferentes. Creamos en la unidad y en la diversidad. Aquí vemos a los siervos de Dios estableciendo verdades, descubriendo verdades y distinguiéndolas de las mentiras. La iglesia y cada cristiano debemos definir lo esencial de lo no esencial. La iglesia y cada cristiano debemos, a la luz de una sana interpretación, establecer nuestro credo. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo el mundo cree algo, pero no todo el mundo sabe lo que cree, y mucho menos puede explicarse lo que creen. Es importante definir en lo que creemos. De eso se trata esta campaña. La iglesia y todo cristiano debemos, a la luz de una sana interpretación, establecer nuestro credo. Además, la iglesia y cada cristiano debemos añadirnos a una denominación en donde podamos expresar nuestro credo. Hechos 2, 43, 47 dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No tiene sentido ser un turista evangélico y andar de iglesia en iglesia, de denominación en denominación. Tampoco tiene sentido ser un lobo solitario de la fe. Uno de esos que sale de todas las iglesias porque dice que no encuentra ninguna
que tenga la verdad pura. Como dice un hermano, ¿verdad? Si encuentras una iglesia perfecta, no te unas por favor a ella porque la vas a hacer imperfecta. Déjala así mejor. Porque somos imperfectos todos y no hay iglesias perfectas en el sentido de sin pecado. Pero pues debemos unirnos a una iglesia donde podamos expresar y ejercer nuestra fe y defender nuestras doctrinas. La iglesia y cada cristiano deben evitar ser llevados por las modas de la efervescencia religiosa. Efesios 4, 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Énfasis en diferentes verdades, experiencias o reglas van y vienen en nuestro mundo religioso y desgraciadamente envuelven a los cautivos de las emociones, a los cautivos del sensacionalismo, del espiritualismo, de los legalismos y el gnosticismo moderno. Por ello, un creyente maduro debe mantenerse firme en lo que cree y probar todos los espíritus, como dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, han salido por el mundo, perdón. Además, la iglesia y cada cristiano debemos aceptar la realidad de que hay otras personas que piensan diferente y respetarlas. Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Hay muchos grupos que se dedican a sacar gente de otras iglesias y en vez de predicar el evangelio a los perdidos, no cumplen con la gran comisión, solo hacen proselitismo, pescan en pecera. Los bautistas, los de Oreb, de la iglesia que yo pastoreo, tenemos ética y no practicamos tal cosa. Respetamos a cualquier otro grupo, aun cuando tengamos diferencias con ellos. Y tenemos los brazos abiertos para cualquier persona que quiera venir a nuestra iglesia buscando ser restaurado, buscando sana doctrina, pero no vamos por él a su iglesia. No, Señor. Sí le recibimos porque es oveja de Dios y estamos dispuestos a hacerle rebaño, pero no vamos por él a su iglesia porque no pescamos en pecera. Perdón, disculpen. La iglesia y cada cristiano debemos respetar la identidad de otros y hacer respetar nuestra identidad. Hechos 4, 1 al 22 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, de todos los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, perdonen ustedes, a estas horas de la madrugada ya no me funciona bien la lectura. Respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cómo la ven? No debemos sentirnos acomplejados cuando somos minoría. La Biblia nos demanda obedecer a Dios antes que a los hombres, así que los números no son el parámetro para distinguir la verdad de Dios. Que una congregación sea muy grande no significa que lo que cree es verdad con respecto a otra congregación chica. No es por el número de personas que están ahí que esta palabra es verdad o mentira. Esta palabra es verdad. Así la crean dos personas. Y lo que creen algunas personas, si no está en este libro, no es verdad, aunque sean miles de personas las que creen eso. Vivamos nuestra identidad con valor y con el poder de la verdad. La iglesia y cada cristiano debe estudiar y profundizar a profundidad todo lo que implica nuestra identidad bíblica y neotestamentaria. 1 Pedro 3:15 ya lo leímos, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la disciplina de mantenerse informado de lo que pasa en el mundo, la costumbre de edificarse con la lectura de la literatura cristiana, a la par con una vida devocional sólida, nos da capacidad de enfrentar todas las preguntas de la sociedad actual y de manifestar la identidad de la vida cristiana basada en la Biblia. Por último, declaración de fe. La iglesia y cada cristiano debemos compartir nuestra verdad. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Romanos 1:16-17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La mejor manera de demostrar qué tanto creemos algo es la forma como lo compartimos. Verdades que no se comparten son verdades que no se creen con pasión. Verdades que se creen con convicción son verdades que se expresan con vehemencia y poder. Conclusión. Definitivamente identificarse con una corriente produce tensión. Es por ello que algunos en una actitud cobarde prefieren no manifestar su identidad para no entrar en conflicto con otros. También hay los que aceptan las ideas evaluando a quienes las comparten sin analizar con seriedad la idea en sí. Y si es por ello que son personas volubles o confusas, es por ello que son personas así. Es decir, usted y yo tenemos que poner atención a la palabra, no a quien nos dijo la enseñanza. Tenemos una identidad y por ello una gran responsabilidad que no podemos eludir sino considerar con sabiduría. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es importante definirse así. Caminaba por el campo de la ciudad con un grupo de amigos y compañeros del grupo, por el centro de la ciudad, con un grupo de amigos y compañeros de un grupo de teatro al que yo pertenecía hace muchos años. De pronto un hombre nos alcanzó y con voz amenazante comenzó a condenar a las chicas que iban con nosotros porque usaban pantalones. Dijo, no, a la mujer le es deshonroso usar pantalón y señaló a las muchachas que venían con nosotros. Habló del fin del mundo, del juicio final y de los jinetes del apocalipsis, todo con gritos, sentencias y amenazas. Yo tenía unos meses de ser cristiano, estaba en mi primer amor y les había compartido a todos mis amigos y compañeros mi experiencia y el Evangelio. Así que sabían bien lo que yo creía. Al estar escuchando a aquel predicador callejero de la manera como lo estaba haciendo, uno de mis amigos me preguntó, ¿ese es uno de los tuyos? ¿Uno de tus hermanos? No supe qué responder. Guardé silencio un momento y finalmente dije, creo que no. Creo que no es de los míos porque yo no haría eso. Mi pastor no hace eso, los de mi iglesia no hacemos eso. Tal vez sí era un cristiano, pero me resultó muy difícil o imposible identificarme con él por su forma legalista, catastrofista de anunciar la palabra, o de no anunciar la palabra, sino de manifestar sus ideas. La identidad de nuestra fe es importante. Con honestidad debemos decidir si nuestra fe es una fe neotestamentaria o deberíamos cambiarla, pero no es honesto ni sabio defender lo que no conocemos, ni luchar por lo que ignoramos, porque entonces nuestra actitud es solo necedad y fanatismo. En vista de que hemos estudiado nuestras doctrinas, fundamentos, debemos tomar una decisión.
Hoy en el culto de la mañana en nuestra iglesia, si usted no asiste a la iglesia, por eso lo digo, porque sé que hay muchos que no asisten a nuestra iglesia y a unos se conectan aunque vivan en otro país o lugar, pero muchos no. Y a usted le digo, a los que no, esta mañana en nuestra iglesia Dios nos habló, también por la tarde en el culto de jóvenes nos habló y nos hizo entender que nos ha dado tanta información durante la campaña Enraizados. Si usted es una persona de muy lejos, solamente recibió los devocionales de Enraizados, pero en nuestra iglesia compartimos los solas de la Reforma, los principios de la fe, muchas cosas, y fuimos bombardeados por enseñanza. ¿Qué sigue? Dijimos. Hablamos de un octavo sola, una que yo inventé, se llama el solamente nosotros. Es decir, si el mundo está confundido, unos porque no les interesa la palabra, unos porque sí les interesa pero no la leen, y otros porque les interesa, la leen pero la han contaminado y la han llenado de humanismo, pero están confundidos o ignorantes. ¿Dónde van a encontrar la verdad? La respuesta es solamente nosotros. Y no me refiero a nosotros, a mí y a mi esposa. Me refiero a los cristianos del mundo. Millones de cristianos en el mundo que seguimos creyendo que este libro dice la verdad y que no hay más verdad que la que dice este libro. Seguimos creyendo que las enseñanzas que algunos han sacado de supuestas revelaciones que Dios les ha dado son herejías. Me refiero a esos cristianos fieles a la palabra. Somos la respuesta, tenemos una respuesta, tenemos algo que enseñar y usted y yo hemos sido bombardeados con enseñanzas. Por favor, ¿qué sigue? Compartamos ahora. No de un golpe, no de un jalón hacia la gente. Venga, quiero decirle las 7 solas. No, por favor, pero cuando esa persona tenga necesidad, cuando nos pregunte, compartámosle con sonrisa, con trabajo, con servicio, como decía aquel gran teólogo. Comparte el evangelio con todos y si necesitas incluso con palabras. O sea, primeramente con hechos. Con honestidad debemos decidir si nuestra fe es una fe neotestamentaria o deberíamos cambiarla, pero no es honesto ni sabio defender lo que no conocemos ni luchar por lo que ignoramos, porque entonces nuestra actitud es solo necedad y fanatismo. En vista de que hemos estudiado nuestras doctrinas fundamentales, debemos tomar una decisión, creerlas y compartirlas a los que nos rodean. Amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra campaña. Ahora este devocional tiene el récord, es más largo que cualquier otro, pero es el último. Espero que haya sido bendición para usted, que haya usted recibido toda esa enseñanza. Continuaré dando devocionales, los que están basados en Marcos, y después de Marcos cambiaré a otro mensaje, a otra idea, a otro evangelio, a otro pasaje de la Biblia, a otro libro de la Biblia. Pero hasta aquí llegamos con la campaña. Pido a Dios que usted haya recibido bendición. Y si usted es alguien que le avisaron tarde, lo incluyeron tarde al grupo de WhatsApp al que le mandan el audio y solamente vio algunos devocionales, quiero decirles en la página de nuestra iglesia, www.oreb.org.mx, y Oreb, regresando a esa parte, se escribe H-O-R-E-B de blanco, Oreb. Puede conectarse y ahí están, y allí van a estar los 50 devocionales, para que usted los baje en escrito, en documento, en Word o PDF, o para que usted los abra y escuche esto como esto que estoy diciendo aquí y vuelva a comenzar usted la campaña, como guste. Estamos para servirle. Somos una iglesia con vocación de servicio. Así es que me despido finalmente de ustedes, de esta área, de este devocionales enraizados. Señor, bendice a mis hermanos y mis hermanas. Y te pido que ya que nos has sometido a esta aventura de estudiar tu palabra a profundidad, te pido que nos des convicción y nos des la sabiduría para compartir esto con otras personas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Hasta pronto.